Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en un caso que, de verdad, le dio la vuelta a las reglas del juego en la defensa de los derechos humanos. Vamos a hablar de cómo se enfrentó la justicia a un crimen que estaba literalmente diseñado para no dejar ni una sola huella. Y todo lo que vamos a analizar sale de este documento, del análisis del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Es una pieza clave, porque nos enseña cómo la justicia puede encontrar un camino incluso cuando se topa con el silencio más absoluto por parte de un Estado. Esta es la pregunta del millón, ¿no? A ver, pensemos. Cuando no hay cuerpo, no hay una orden escrita, no hay una confesión, ¿cómo narices puede un tribunal demostrar que alguien es culpable? ¿Cómo se puede llegar a probar un vacío? Parece una misión imposible. Venga, pues vamos a desgranarlo. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, nos centraremos en la historia humana, luego en el tremendo desafío legal que supuso. Después veremos las herramientas súper innovadoras que usó la Corte. Continuaremos con el veredicto, que fue histórico, y terminaremos explicando por qué este caso sigue siendo tan relevante a día de hoy. Porque esto empieza con una persona, con un nombre y una historia. No es solo un caso abstracto en un libro de derecho. Es la historia de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, un estudiante que fue secuestrado en Honduras allá por 1981 y del que nunca más se supo. Su desaparición fue la chispa que lo encendió todo. Es fundamental que entendamos bien qué es este crimen, porque una desaparición forzada no es un secuestro y ya está, no. Su objetivo es generar una incertidumbre y un terror absolutos, borrar a la persona del mapa y, sobre todo, negar a su familia cualquier posibilidad de cierre o de justicia. Es un crimen pensado para ser, en teoría, el crimen perfecto. Y aquí es donde la historia se convierte en una batalla legal que parece sacada de una película. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encontró con un problema que a simple vista no tenía solución. Hay que situarse. Esta Corte es el tribunal más importante de derechos humanos en el sistema interamericano. Y este caso iba a poner a prueba todos sus límites, pero también su increíble capacidad para innovar. Y aquí está el meollo de la cuestión. Normalmente, el derecho penal se basa en pruebas físicas, en evidencias que se pueden tocar, ¿verdad? Pero claro, en la desaparición forzada, la ausencia de pruebas es parte del propio crimen. El Estado había creado un vacío probatorio a propósito. La gran pregunta era, ¿cómo podía la Corte saltarse ese muro? Pues bien, aquí está la respuesta de la Corte. Una respuesta que lo cambió todo. Con esta declaración, básicamente dijeron, se acabó el limitarnos solo a la prueba directa. Anunciaron que iban a usar también la prueba circunstancial, los indicios, las presunciones, todo con tal de llegar a la verdad. Fue una declaración de intenciones, de verdad, absolutamente revolucionaria. Venga, vamos a ver ahora cómo lo hicieron, cómo la Corte fue capaz de construir un caso a partir de pequeños fragmentos, cómo consiguió llenar ese vacío de pruebas que el propio Estado había diseñado. Lo que hizo la Corte fue como montar un mosaico. Usaron una combinación de 4 tipos de pruebas. Por un lado, reunieron documentos y testimonios. Por otro, recortes de prensa. Y lo más importante, usaron la lógica, las inferencias y las presunciones para ir uniendo todas las piezas del puzzle. Los testimonios, claro, fueron vitales. Había gente que había visto secuestros parecidos o que incluso había sobrevivido a detenciones clandestinas, y sus relatos aportaban piezas clave. Obviamente, el Estado de Honduras intentó desacreditarlos, diciendo que no eran imparciales, que tenían motivos políticos, lo de siempre. Pero la Corte respondió con esta idea tan potente. Vinieron a decir que defender los derechos humanos no es traicionar a tu país, es ser leal a un valor superior, a la humanidad en sí misma. Y con este argumento, blindaron por completo la validez de los testimonios de las víctimas y de los activistas. Luego estaban los recortes de prensa. Ojo, estos recortes no podían probar que el Estado se había llevado Velázquez, pero sí que podían demostrar algo igual de importante, que en Honduras, en aquella época, existía un patrón, una práctica sistemática de desapariciones llevada a cabo para agentes del Estado, y eso creaba el contexto. Y esto nos lleva a la herramienta más innovadora de todas, el concepto del cúmulo de indicios. La Corte dijo, a ver, si podemos demostrar que existe un patrón general de desapariciones, usando testimonios, prensa, etc., y la desaparición de esta persona en concreto encaja a la perfección en ese patrón, entonces podemos presumir que el Estado es responsable. Esto fue, legalmente hablando, una auténtica bomba. Con toda esta caja de herramientas, la Corte ya estaba lista para emitir un veredicto que, como digo, iba a hacer historia. Y aquí lo tenemos, el punto clave, el momento de la verdad. De forma clara, directa y sin rodeos, la Corte declaró al Estado de Honduras responsable. Lo habían conseguido. Habían probado lo que parecía improbable. El muro de silencio se había venido abajo. La sentencia, además,
Detalló una por una las violaciones. La primera, lógicamente, la violación de su derecho fundamental a la libertad personal. Había sido secuestrado por agentes del Estado, así de simple. La segunda, su derecho a la integridad personal. La Corte reconoció la angustia y el sufrimiento que provoca una detención clandestina y lo consideró, con toda la razón, un trato cruel e inhumano. Y por último, el derecho más sagrado de todos, el derecho a la vida. Como no había noticias de él después de tantos años, la Corte presumió lo inevitable, que Velázquez había sido asesinado y que el Estado había fallado en su deber más básico, que es el de proteger la vida. Pero la importancia de este caso va mucho más allá de hacer justicia para una familia. Creó un legado que perdura, una herramienta para luchar contra la impunidad en todo el mundo. Lo que sentó este caso fue brutal. Estableció que un Estado no se puede esconder detrás de sus agentes. Creó la obligación de investigar, convirtió un patrón de abuso en una prueba legalmente válida y afirmó que la prueba circunstancial es más que suficiente. Básicamente, le dio a la justicia un arsenal de herramientas nuevas y poderosísimas para que los Estados tuvieran que rendir cuentas. Así que, al final, esta historia sobre cómo probar un vacío se convirtió en una fuente de herramientas potentísimas para la justicia. Y la pregunta que nos deja en el aire es, si miramos el mundo hoy en día, ¿dónde necesitamos aplicar estas lecciones con más urgencia? La respuesta, me temo, sigue estando muy de actualidad.